porque él decía que él rebuznaba muy bien y entonces comenzó a rebuznar como él lo solía hacerlo. Entonces, cuando comenzó a rebuznar, en ese momento los del pueblo creyeron que les estaban insultando y era como una falta de respeto en contra de ellos. Entonces lo que hicieron fue pegarle, empezaron a pegarle con pues el que estaba cerca con un varapalo. y le empezaron a pegar y todo eso, y Don Quijote en ese momento se fue. Sí, Don Quijote cogió a Rocinante y salió corriendo súper. Dice que nunca se había visto correr a Rocinante más. Sí, siempre es lo mismo. Nunca vio correr a Rocinante más rápido. Entonces, cuando... No, pero espere. Pero ahí no fue donde ellos pelearon. Es que Don Quijote se fue y dijo que tenía como que admitir, pues eso fue. No. Pero antes resulta que a Sancho le pegaron y Don Quijote le pegó al otro, porque es que solamente le pegaron una vez y ya después Don Quijote se metió y le pegó al que le había pegado a Sancho. No, pues yo lo que entendí es que no le llegó a pegar porque vio que todo el mundo se le venía contra él. No, él le pegó, pero después cuando vio que todo el mundo se había ido contra Sancho, entonces él se fue con Rocinante. Entonces cuando ya le dejaron de pegar a Sancho, Sancho logró llegar hasta donde estaba Don Quijote. Y pero ese es en el otro capítulo. Sí. Ese es el capítulo ahí 27. Entonces todavía no sé. Sí, que el Quijote sale huyendo. Pero fue porque pelearon y entonces... No. A Sancho lo saquean del del suelo y lo montan en el rufo. 27. Pues vamos entonces aquí termina el capítulo 27 y comienza el capítulo 28 que se llama de cosas que dice Benengeli que las sabrá quien las leyere, si las lee con atención. Entonces llegó Sancho y empezó a hablar con el Quijote diciéndole que pues, estaba muy enojado, que porque lo había dejado botado, que era siempre lo dejaba tirado, que era mejor servirle a un labrador, que pues eso lo dijo más adelante, pero que era mejor servirle a un labrador que servirle a un escudero. Entonces el Quijote decía que, porque estaba quejando los dolores. Entonces el Quijote decía que cuando hablaba, como no se quejaba, entonces que hablara lo que quisiera, si fueran disparates que le dieran rabia. Porque a él le dolía mucho la espalda, porque les habían pegado. Entonces con un hay palo una parte, en la espalda. y hay una parte en la que Don Quijote dice como, Sancho, ¿cómo es? En latín. Te duele la espalda. Entonces Sancho dice como Sancho que, dice ¿qué? como, Pues wow, sí, qué adivino. Ahí fue donde se enojó porque también. le dice, te duele la espalda porque te pegaron con un palo en la espalda. Entonces no, wow, Pues no, eso no lo sabía y yo. entonces él le dice que él lo va a curar supuestamente, y que pero también llega y lo regaña que porque él es muy insolente y todo eso, que él no estaba huyendo, que era como que era costumbre griega, que no huye y que se retira, decía él. Que era caballeros andantes retirarse de una pelea y no más bien eso de escapar. Que para guardarla para una mejor. Como la entonces Sancho como que insinúa que él se quiere devolver y todo y que eso. sí, porque Que necesita recibir la paga y para poder irse. Que cuando estaba con Tomé Carrasco le pagaban 2 ducados cada mes y que ahora necesita. Entonces el Quijote le dice que cuánto necesita ahora y él le dice que ella necesita 2 reales. 30 reales. Pero 30 reales en total por todas las promesas que le echó la ínsula. Entonces ahí le dice Don Entonces el Quijote. Quijote le dice que por cuánto tiempo él le tiene que pagar Dice que eso. 20 años. 20 años. Entonces al Quijote eso le da risa. 20 años fueron los que estuvieron en la sierra. 20 años. No. Supuestamente. Sí. Que hace 20 años le había prometido lo de la ínsula. Exacto. Ajá. Entonces el Quijote se ríe y le dice que no, que solamente fueron 2 meses los que estuvieron por ahí. Y el Quijote le dice que si quiere que se vaya. Sí. Que él era como un alno bruto, algo así. Y Cuando también le dice dijo que es un interesado y todo malagradecido. Cuando le dice asno, Sancho como que se siente y empieza a ya llorar. comienza a llorar. Y le dice que no, que él se va a quedar con él, pero ahí es donde le dice que le tiene que dar la plata. Y le pide perdón. Bueno, ahí se termina. sí, Sancho le pide perdón. Y ya Se en quedaron en un árboles. alme. Debajo de un olmo y un haya. Sancho firma que es muy interesado y que en realidad él es apegado a Don Quijote, pero él dice también que él solo busca fortuna. Pues Y sí, los- que no lo culparan a él por ser así. Y se quedó durmiendo en unos árboles, ¿cómo llamaban los árboles? Olmo y haya. El olmo. Obviamente Sancho no pudo dormir mucho porque tenía mucho dolor en la espalda. Y ya el otro día, Pues sentía mucho dolor con el Por el sereno. sereno. Y ya el otro día conocemos la alba. fueron a buscar la Pero, ribera. diga cómo se llama.
Ah, no, pero eso ahí Ajá. sabía. Sí. Fueron a buscar el los ebrio. videos del famoso. Y aquí se termina el capítulo 28 y comienza el 29. Que se titula de la famosa aventura del barco encantado. Bueno, aquí empiezan a decir que el Quijote y Sancho llegan al río Ebro, Después de bueno, dos que días. salieron de Alameda y llegaron al río Ebro, y que, pues bueno, que el Quijote estaba muy contento porque habían llegado, y que él al ver la claridad de sus aguas, el sosiego, bueno, sí, o sea, que le parecía muy lindo el lugar, y que al ver todo eso, él empezó a recordar, tenía 1000 pensamientos amorosos, y que empezó a recordar todo lo que había pasado en la cueva de Montesinos. Y ahí se empezó a acordar que que el mono de Maese Pedro le había dicho que parte de todo pues que algunas cosas de lo que había vivido allá eran verdad y que algunas cosas eran mentira. Pero Ya. pues, preferiría creer las verdades. Y Sancho las mentiras. Entonces se encontraron un pequeño barco sin remo. Entonces ahí Don Quijote empezó a decir que pues que eso era como una nueva aventura. Que y porque era costumbre de los de caballeros. ir a De los rescatar. encantadores dejar un barco cuando iban Cuando iban a apresar un Que en caballero. realidad era para salvar a Entonces, los caballeros. ajá, entonces Sancho le avisó como a Don Quijote, pues le dijo como que no, que eso era de unos pescadores, pero sin embargo ellos dos como que se montaron ahí y ya. Entonces Don Quijote le dijo que atara a Ay, las eso bestias a un álamo o un sauce. Y entonces, como ya sabemos, pues Sancho es muy... Muy ama melancólico. mucho al rucio. Entonces, Ay, él no lo quiere Y el dejar rucio ahí también quiere mucho a amarrado y Sancho. todo eso, sí. Porque Cuando se el montaron. rucio se Empezaron a rebuznar. Ajá, Y que Rocinante se quería escapar y todo eso. Y empezaron- Don Quijote decía que se dirigían hacia el mar y no hacia que seguía el río, sino que seguían hacia el mar. Pero Entonces- estamos saltando mucho, ¿no? No. Porque hay una parte en la que Don Quijote dice algo y Sancho lo confunde. ¿Y qué dice? Que es cuando confunde cómputo y cosmógrafo con gafo. Que empieza a decir que él sabía las ciencias de un científico. Pero espere, Ah, Pero eso no es sí. más adelante. Sí, eso es lo que estoy pensando. creo que sí. Bueno, sigamos. Mejor. Y después abrimos. Más adelante. Bueno. Entonces, ellos iban demasiado lento porque no tenían remos y estaban dejando que la corriente los llevara. Que porque esos eran los encantados que lo estaban moviendo. Entonces, se decía, pues Don Quijote dijo que cuando llegaban a la línea equinoccial se les morían los piojos, entonces que por eso iban a saber cuándo llegaron. Entonces, Y Sancho no creía, pues obviamente no creía que se le iban a morir los piojos y dijo que igual le haría caso. Entonces cuando se miró la curva, que es como la parte de atrás de la rodilla, vio que estaba llena de barro, porque además Don Quijote le había dicho que cuando llegaban a esa línea como que se limpiaban por encantamiento y ya no estaban más sucios. Y cuando vio que la rodilla, la parte de atrás estaba llena de barro, concluyó que Don Quijote obviamente no estaba diciendo la verdad. El cómputo Bueno. entonces ahí se habla de el que cómputo de Ptolomeo. Sí, porque Don Quijote, entonces Sancho pone muy en duda lo que Don Quijote está diciendo y él le comienza a mencionar unos científicos. Don Quijote también menciona a Ptolomeo, o el sistema de Ptolomeo. El sistema de Ptolomeo, o bueno, Ptolomeo en general, era un geógrafo de la escuela alejandrina, estuvo vigente hasta ser desplazado por la teoría heliocéntrica de Copérnico. La teoría heliocéntrica ya consistía en lo que el Sol era el centro de todo el universo y todas esas cosas, y cuando eso fue después de la teoría de Ptolomeo, y por eso vemos aquí que Don Quijote tiene como todavía esas creencias acerca de lo que es el centro del mundo, como tan atrasados entre comillas. Entonces Don Quijote empieza a decir que Ptolomeo fue el mayor cosmógrafo que se sabe, y que ahí sí es cuando dice que cuando hayan cruzado la línea equinoccial ya habrían cruzado la mitad del camino. Es curioso que en un libro tan antiguo se mencione eso, ¿no? Que en realidad el Sol sea el centro de... No, y yo digo No, que no, ya. porque es que el Don Quijote fue muy contemporáneo a esos científicos de la época, fue contemporáneo a la teoría de Copérnico, que fue la heliocéntrica, entonces no me parece como porque que... No, lo digo que es interesante porque muchos libros no hablan de eso. Muchos libros lo que hacen es quemar. pues o sea que para Toda ser la- contemporáneo está, o sea, porque Atrasado. él tuvo, no, a mí No, me parece antes que está estamos. bien, que tuvo muy en cuenta todos esos avances y todo
eso Cervantes al escribirlos ahí. Sí. ¿Saben qué hacían Porque- con todas las personas que hablaban acerca de eso? Quemaban libros, mataban gente. Eso lo legaban. Por que hereje, crean que eran por brujos. hereje, sí. Es muy berraco que lleguen y hablen de eso ahí. Sí. Siendo que Porque recuerda que el Quijote en una parte mencionó que para ser un caballero andante necesitaban conocer todas esas ciencias. Ujú. Sí, entonces se supone que Don Quijote debería saber también de lo de la posición del sol y cosmografía y todas esas cosas que menciona. Entonces en ese momento Sancho confunde cuando él dice cómputo de Ptolomeo, o yo lo dije. Sí. Sí, Ay, Sí, verdad. lo dijo antes. Sí, Ah, Qué pena, bueno, entonces en ese momento sí es cuando Sancho confunde cómputo de Ptolomeo con puto y cosmógrafo con gafo. Se supone que, bueno, sí, puto era como homosexual y gafo ya era como contrahecho, dice acá. Entonces Sancho entiende mal las palabras. entonces ellos siguen avanzando, pues avanzando entre comillas lo que pueden avanzar ahí. Hola. Bueno, entonces aquí Sancho, el Quijote ve como supuestamente un castillo y... una ciudad o O una... una fortaleza. Pero en realidad era como una cosa donde... Una Era seña. unas hazañas. Unas hazañas, que es donde se muele el trigo. Sí, una señal es como Entonces- un mini molinito que está encima del agua. Pues, Entonces cuando ellos fueron avanzando, pues los molineros vieron esto y ellos iban a ir. Los molineros vieron esto, entonces él se iba a ir como contra la rueda Y los del... pescadores que estaban. No, pero No, eso más es Sí, después. más adelante cuando encuentran Solo el- son los Primero molineros salen los que le pegan. molineros. Entonces, Don Quijote estaba todo ellos iban a ir contra la rueda de eso de la seña, entonces ellos al ver eso le tiraron les empezaron a pegar y luego les tiraron como unos palos para que no se... No, les primero- tiraron unos palos para que no se fueran contra la cosa y luego salieron detrás de ellos. Entonces uno de ellos le dice como que pues estaban Pero ellos le reclamando. empiezan a tirar eso es para que el barco no se vaya contra Sí. las aceñas y las dañe. Por Aunque el eso. Quijote le estaba diciendo que no, que Que soltaran lo al querían preso. atacar. Pero sí, todavía no. No, sí, El- es en ese el- momento. Es Don que Quijote empezó Bueno, a ahí desde Don ahí- cuando estaba en Quijote, el agua. cuando ellos se fueron a rescatarlo, ellos le piden como que les dieran plata. Entonces Pero ahí- Pero No, primero dice el que- Quijote se baja del Sí, barco. El Quijote no se Pero baja, sí, el todavía Quijote no. se Sí, cae. Bueno. Se cae y empieza. Y que las entonces armas lo que bajaron varias veces, pero él Ajá, sabía entonces- nadar, empieza entonces a subió. nadar. Pero Y que pues- Sancho estaba muy desesperado porque él no sabía nadar, entonces que a Sancho lo tuvieron que sacar como 2 Sí. veces porque De ahí el barco se destruye. El barco sí se destruyó Entonces totalmente. Don Quijote no les quería pagar. y que desnudaron a Sancho y para Porque para llega el dueño hacerlo- del barco para y les hace hacerlo pagar. Sí. Entonces que el Quijote dijo que pagaría 50 reales. Ajá, lo último que 50 con reales mucho es mucha gusto. plata, no. Pero porque fue el pues Quijote, depende, fue no. Sancho el que lo pagó en realidad porque el Quijote Pero no. pues, Pues Sancho tiene la Sancho plata. tiene la Pero de igual fue el Sancho, el Quijote no quería dar la plata. Sí. Pero Sí, el 50 Quijote. reales es mucho, ¿no? Porque Vea, Antes Sancho no quería dar la plata. Ajá, Sí, Sancho la era dio de mala Sancho el que gana. no quería dar la plata, él la dio de mala gana. Ah. Pero de ahí ya todo. Que 50 reales es mucho, ¿por qué? A Sancho le iban a pagar apenas como 30, pues imagínese. Por un Ah, barquito sí. ahí le van a dar 50. Sí, pues. Es verdad, que es caro. Bueno, de ahí ya los molineros se volvieron a las Sí, aceñas, y los ya los- pescadores a sus ranchos y el Quijote y Sancho se fueron por sus animales. Pero ahí acuérdense que él les reclamaba por un prisionero que tenía. Sí, Pues es nosotros que- omitimos eso. eso Que era lo que entonces se- ellos le estaban diciendo, o sea, el Quijote le estaba diciendo que él les iba a pagar, pero si si le daban soltaban el al prisionero que tenía. Que era un caballero, que... Sí, porque bueno, sí. Bueno, entonces aquí termina el capítulo Capítulo 29, 29. comienza el 30. ¿Quién? El capítulo 30 se llama De lo que le avino a Don Quijote con una bella cazadora. Bueno, Sancho estaba totalmente ofendido en este capítulo, de nuevo por la insensatez de su amo, porque y cómo va a se hacer quería eso. escapar. Y otra vez dice que quería desgarrarse, que literalmente es como escaparse sin que él se diera cuenta. Entonces se quería ir a su casa, pero un día, al otro día, cuando estaba poniendo el sol, al salir de una selva, Don Quijote vio que había un prado muy verde
y en el fondo habían un montón de cazadores que eran No, el primero dijo que eran Era personas, mucha gente. que había mucha gente, que cuando él se acercó se dio cuenta que eran cazadores de... altanería o de cetrería. Los cazadores de cetrería son esos que usan aves amaestradas, que los usan como carnada para poder cazar más fácil. Entonces también vi una señora vestida de manera muy ostentosa, como muy elegante, también de gamuza creo. Sí, Sobre un palafrente. gamuza verde. Sí, como vemos pues como hasta donde yo he logrado ver, todos los que usan como gamuzas son como muy importantes, era como que una prenda muy, Pues de la... sí, como muy la importante tarde. en la época. Ah, bueno, entonces dice que la Entonces- señora Entonces, sí. tenía en la mano izquierda, traía un azor. ¿Alguien me dice qué fue un azor? Yo también. Un azor es una ave. Entonces, pues eso era lo que tenía la señora en la mano. Entonces, pues decía en el libro que eso le daba a entender al Quijote que esa señora tenía que ser pues muy importante y debía venir con todos los cazadores. Bueno, entonces ya Don Quijote, viendo pues como la importancia de la señora, por decirlo así, mandó a Sancho Mandó a que, Sancho a que le preguntara si le podía besar las manos y podía servirle. y que le hablara a la señora, pero sin decir ningún refrán, pues Ajá, que sí, tratara que- de ser lo más prudente posible. que fuera Y Sancho más le dice educado, que cómo le va a pedir eso a él, sabiendo que él es así. sí, sabiendo que él siempre tiene que decir un refrán en Ajá. cualquier oración. Pero Entonces Sancho va donde ella y se presenta y todo eso, y ella es demasiado amable con él. Sí. Entonces Ella ella dice como que que ya conocía al sí, ella Quijote dice cuando que se ella lo ya los mencionó. conocía. Pues no dice, sino que Ese- lo hace en sí como que entender. lo Por las reconoció, historias, Sí. no, lo en sí lo conocen por las reconoció, historias. no, Sí, en sí por el- también, pero cuando Sí, le o dijo sea, el él caballero de la o sea, figura. ella ya los conoce. por la... Pero por el lo que libro, está ¿no? diciendo es que los conoces por el libro. Sí. Pero lo que Mateo está queriendo decir es que los reconoce. Ah, sí. Pues obviamente ya el libro ya Ya el había estado Quijote publicado. por el de la triste figura y no con el De los caballero leones. Entonces, Sancho, al ver toda esa amabilidad, se quedó sorprendido y le dijo y llamó al Quijote. Entonces el Quijote fue y entonces él se iba a bajar. Pero lo que pasó fue que Sancho no acomodó bien la silla y el Quijote se cayó. Entonces el Quijote se Pero No, enojó. pues, primero en se sí- cayó Sancho. No. No, No, Sancho no se montaba. él Se sí, cayó con el Quijote. Quijote Se se cayó baja y Quijote. como que se le enredó el pie, Ajá. entonces... Sí. Se le enredó el pie porque Sancho no había puesto bien La silla. o algo así. Y entonces el Quijote se enoja mucho con Sancho, pero esta mujer lo defiende. Esta mujer como que en la historia Sí, va a ser muy querida. muy querida por Sancho. Y además lo que noto es que de aquí a más adelante como que los papeles invierten. Como que Sancho se vuelve el personaje principal y después Don Quijote secundario. Que- Pero yo digo que hace muchos capítulos Sí, Sancho es como sí, pero es que viene dando un protagonismo. camino, pero es que ahora ya va a ser mucho más. ¿no? Es que hay un personaje, pero no me acuerdo cómo se llama, un tipo de personaje que consta en que es el como la parte, el contrapunto, el contrapunto Que es el cómico de la cómico obra. de la sí. historia, pero que intenta sobrepasar sus Ajá, límites. Pero o sea, siempre tiene entonces su eso lo carácter. veíamos antes, pero ya como Sancho ya sí está tomando todo el protagonismo, entonces no, Sancho ya no es ese personaje, ya no es el contrapunto cómico. Bueno, entonces, Entonces ella dice, cuando está defendiendo a Sancho, le dice que él es un hombre muy discreto Muy gracioso. y todo eso, y entonces le dice que cualquiera se puede equivocar. sí, y entonces Don Quijote comienza como a alabar a... No, pero A la entonces ya duquesa. A la dijimos lo de que duquesa. Don Quijote se discutió con Sancho por no haberle arreglado una cita. Sí, Ya. sí. Ah, bueno, entonces comenzó a alabar a la duquesa. ¿Sí eran duquesas? Sí. Bueno, Sí. empezó a alabarla y le trató pues de hermosísima, como si fuera la mujer más hermosa. Y el Sí, duque pues. que estaba al lado comenzó como a decirle, Qué respete a su señora, que su señora debe ser la más hermosa que usted Ajá. considere. Porque él está diciendo que pues sí que ella era bonita, pero que nadie se comparaba con Dulcinea. Sí. Y Él entonces dio fue cuenta el pa' mismo todas. Quijote el que la defendió. Entonces Sancho en ese momento mete la pata. O bueno, no mete la pata, pero sí dice como que la naturaleza es como un alfarero. Que la naturaleza es como un alfarero, porque comienza a decir que Dulcinea también puede ser muy hermosa, tanto como lo es la duquesa, que así como un alfarero puede hacer un vaso bien hecho, también puede hacer 2 o 3. Entonces que no se preocupara el duque por decir que estaba irrespetando a Dulcinea, porque podían ser muchas muy hermosas. Entonces se van al supuesto castillo y la duquesa le dice a Sancho que se vaya al lado de ella.
Sí, como que le cayó súper bien la duquesa a Sancho porque comienza a hablar con él y le gusta que hable mucho, aunque a Don Quijote le molesta que él esté todo el tiempo hablando, a Don Quijote le gusta, a la duquesa le gusta. Bueno, ahí dice que lo estima mucho y así. Entonces el duque dice también que es muy bueno que hable mucho, pues a mí le gusta. Porque muchas gracias le pueden decir con pocas palabras, dice él. No dijimos que los duques en realidad están jugando con ellos dos, porque ellos sabían que por la primera historia, por la historia del Quijote primero que es el primer libro, dijeron que como que los dos están un poquito locos. ¿Sí me entiendes? Sí, lo hicieron entender, Entonces entonces lo ellos hacen. se están aprovechando. Así mismo como pasan como otros personajes, juegan con ellos y hacen también, le siguen la historia de caballería. Sí, incluso pues el Quijote llega a pensar que la historia está como, que ellos están atrasados en la historia porque les llaman de la triste figura de uno de los leones, entonces que obviamente él cae en cuenta que ya se habían leído el libro, pero igual. Pues ahí la primera parte. Además Sancho también le dice, yo creo que Sancho le cayó bien a la duquesa, Sí. fue porque la primera parte como que lo tratan por buen hombre. Exacto, Es porque por en la humilde. primera parte no se sabe, pues sí se sabe, pero no se muestra tanto como es en realidad O Sancho. tal vez, Ya como sí, en además esta no sé, segunda parte. Es que esto... tal vez le cayó bien porque en la primera parte fue muy gracioso en ciertas partes. Muy humilde. Exacto, muy humilde. Bueno, entonces aquí termina el capítulo 30. Aquí empieza el capítulo 31, que trata de muchas y grandes cosas. Bueno, entonces mientras iban ahí en ese camino, se dice que Sancho estaba muy feliz por la compañía de la duquesa, pero también se cuenta como el otro motivo de la felicidad de Sancho es que Sancho es muy interesado, entonces él cree que va a pasar lo mismo. ¿Qué pasó Que- con exacto. las fiestas? Ajá. Iba a poder Que iba a comer y poder que comer mucho y que le iban a mantener bien. Sí. Entonces, que cuando llegaron al castillo habían disque 2 lacayos con ropa de levantar, que era la ropa de casa y cosas así. Entonces, el duque le dijo al Quijote que ayudara a bajar a la duquesa. Y entonces ella se negó y ella dijo que no, que ella no merecía que el Quijote le ayudara a bajar. Que no era digna Ajá. pues de que el Quijote, un caballero tan principal, le ayudara a bajar de caballo y le pidió la ayuda al duque, al esposo de ella. Ajá. Entonces, cuando Don Quijote se bajó y estaba entrando, le pusieron dizque un manto de finísima escarlata. Y entonces que llegaron muchos criados y le dieron la bienvenida y que le empezaron a tirar aguas olorosas. Ajá. Sí, porque cuando salió pues el duque a ayudar a la duquesa, llegaron 2 doncellas, dice ahí, Ajá. y ahí fue cuando echaron encima de los hombros Esas aguas. Entonces, dice que en ese momento Don Quijote se creyó 100% caballero. Sí. Pues, entonces Sancho, que estaba, pues dejó al rucio también se bajó. Y que dice Sí. que se cosió con la duquesa, que es básicamente que se pegó pero- a ella. Sí, pero vea que él no quería dejar el rucio por ahí tirado. Entonces a una criada le dice que si por favor... No es una criada, ¿Es Sí, una dice dueña? que no. Ah, sí, es una dueña, pero él cree que es una criada y ella se enoja con él Sí. y lo trata mal y todo eso. Y dice que ella se llama Doña Rodríguez de Giraldo. Sí. En la historia se va a seguir llamando Doña Rodríguez. También le pide que el asno no lo quería por ahí solo tirado. Ajá, que que si decía lo la llevaba dueña, una caballeriza. Pero la dueña era como muy mala clase. Sí, pero pues igual Sancho la trató como Sí, como- una criada. También dice que el asno lo quería llevar a la caballeriza, porque ya iba a estar bien. Ajá. Con las discusiones que tuvo Sancho con la señora, con la dueña, se fueron un poco largas, ya que con esta Sancho le pedía que le guardase, pues que se le hiciese el favor de guardarle el asno, lo que viene siendo la caballeriza. Ante esto la dueña se ve como un poco afectada, como que, hombre, ¿usted por qué me va a tratar así si es que yo soy la dueña y yo llevo tantos años aquí? Como que por favor respete. Ante esto, Don Quijote se encuentra, lo están desvistiendo, pero las personas o las criadas que se encuentran ahí se ríen de él, aunque él no se quiso pues quitar algunas cosas de la caballeriza que tenía,
Pero en fin, se fue a una habitación donde habló con Sancho, diciéndole que por qué hablaba así o por qué le daba por hablar del asno suyo en ese mismo momento, porque no podía esperarse y por qué le prestaba tanta atención como que al asno. Le pedía a Sancho, Don Quijote le pedía a Sancho que fuese un poco más discreto, que no dijese tantas cosas, algo que ofendiese a la duquesa, a la dueña, o que ofendiese a alguien, no, que fuese una persona más callada, le pedía por favor. Ante esto llegan dos pajes, los cuales entran a saludar lo que viene siendo a la duquesa y el duque. No, yo era para que callara. Bueno, ante esto llegaron los dos pajes, en eso digo. Los dos pajes fueron en visita del duque y la duquesa. Don Quijote hizo como un gesto de levantar la cabecera a la mesa, aunque él lo rehusó. A todo esto estaba presente Sancho y ante las ceremonias que se realizaban. Ante esto Sancho pide contar una historia que se le había ocurrido en ese mismo momento, y Don Quijote, muy asustado, piensa que otra vez Sancho va a hacer de las suyas y va a decir algo que no debe. Pero entonces Sancho le responde que no, que él iba a ser un hombre discreto y que iba a tener cuidado con todo lo que decía y que no afectase ni a los pajes, ni a la duquesa, ni a nadie. Ante esto comienza Sancho con la historia, diciendo que en discretos días había una santidad donde en esta convivía un hidalgo de mi pueblo, muy rico y principal. De estos hablan acerca de Medina del Campo, que casó con doña Mancia de Quiñones, que fue hija de Alonso de Marañón, un caballero de hábito de Santiago, que se ahogó en la herradura. A esta razón conocía Sancho muy bien a este caballero, pero en sí Sancho se va como fijando en unos aspectos, como que la historia se va demorando mucho más, y entonces el religioso le pide que por favor avance, que no se quede tan en detalles con la historia, que sea más elocuente. A menos de la mitad parará, dijo Sancho. Ante esto el buen hidalgo, o sea el caballero, ante esto el hidalgo le decía a un labrador que por favor se sentase en la mesa, y el labrador le decía que le porfiaba al hidalgo que no, que tomase la cabecera de la mesa del hidalgo, y en eso se fueron los dos como que en una pelea, como que no, por favor hágalo usted, no, a usted, como que muy educados los dos, y no se decidían el uno o el otro quién iba a tomar la cabecera de la mesa. Pero entonces lo que presumía, el labrador lo presumía que era como un hombre muy cortés, un buen criado, y jamás quiso hacer lo que el hidalgo le decía. Ante esto pues el hidalgo no tuvo más que hacer sino a la fuerza decirle, no, pues usted siéntese ahí y ya está. Y esa fue como una historia un poco extraña que viene a cuento con lo que estaba pasando en ese mismo momento en la sala donde están los duques, donde está Sancho y donde está Don Quijote. Esa fue la historia que contó Sancho. A esta historia les pareció como muy correcta. A los duques siempre les agradaba lo que decía Sancho, le parecía como un hombre de bien y la historia les agradó, aunque pudo haber sido más corta, pero les agradó. El eclesiástico se preguntaba acerca de... Bueno, eso es antes, eso es después, perdón. Lo primero es que ante esto le preguntan a Don Quijote que qué sabía de Dulcinea, y Don Quijote le responde que esa señora mía que en realidad no tendría ni un principio ni un fin, que habría vencido gigantes, follones y malandrines, y que de dónde habría de llegar si en realidad estaba encantada y era una labradora, pues una fea labradora. Ante esto el eclesiástico recuerda que las palabras de Don Quijote, que dice que habla de gigantes, de follones y malandrines, él dice, no, pues este hombre al parecer no está muy cuerdo, este hombre lo que puede parecer es un loco. Don Quijote trata al clérigo como un mentecato, y ese le responde que alma de cántaro, ¿cómo es que tú puedes creer en cosas como que vences gigantes o prendes a malandrines? Pues enhorabuena que el clérigo acertaba, porque a mi parecer es como que un poco ficticio, que le pregunta al clérigo a Don Quijote, pero es que ¿dónde hay gigantes en España? ¿Dónde hay dulcineas encantadas? O ese tipo de encantadores. Es cosa muy rara en todo ese cuento de Don Quijote.
Aquí acaba el capítulo 31.